Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el día de hoy vamos a hablar de qué es la seguridad alimentaria y nutricional. Bienvenidos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la seguridad alimentaria consiste en asegurar que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. Podemos decir que es un estado en el cual las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad suficiente, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. El primer componente de la seguridad alimentaria y nutricional es el abastecimiento. Es la manera en la que podemos acceder a los alimentos teniendo suficientes vías, centros de acopio y demás establecimientos en los que podamos llegar a seleccionar y comprar esos alimentos. Nuestra seguridad alimentaria y por ende nuestra salud dependen también de la manera en la que preparamos los alimentos. La correcta limpieza de los utensilios, superficies y espacios en los que preparamos los alimentos, a un adecuado lavado de manos, garantizan la calidad de los alimentos que vamos a consumir con nuestra familia. El segundo componente es la calidad de los alimentos. Este depende de la manera en la que fue transportado, la manera en la que es almacenado, la manera en la que es embalado y cómo llega al consumidor final. Y a su vez depende también de cómo el consumidor final lo trata en su hogar. Muchas personas no hacen prealistamientos o no congelan alimentos perecederos y por ende terminan comprando alimentos que después no van a poder consumir. Cuando nuestros alimentos no son de calidad, podemos sufrir de subnutrición, que es la ingesta de alimentos que no cubren las necesidades energéticas básicas de forma continua. También podemos sufrir de malnutrición, que es la insuficiencia o en muchos casos el exceso de uno o varios nutrientes o de la mala asimilación de los alimentos. Y en los casos más graves podemos sufrir de la desnutrición, que es un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales. Bien, y otro aspecto fundamental es la cantidad. Pero por cantidad no debemos creer que un gran volumen de alimentos es nutritivo. Ese gran volumen de alimentos debe estar acompañado de una variedad muy amplia de alimentos. Esto no solo ayuda a nuestro cuerpo, sino que también ayuda al planeta. Porque dependiendo de la cantidad de alimentos que consumamos, asimismo también los cultivadores podrán acceder a una gran variedad de cultivos y eso mejorará las condiciones del suelo y por ende del alimento que llega a nuestra mesa. Todas estas recomendaciones debemos acompañarlas obviamente por unas rutinas adecuadas de ejercicio, que pueden ser delimitadas dependiendo de tu edad o condición física inicial. Bien, y en la parte superior, como siempre, les voy a dejar las listas de reproducción del canal para que accedan a nuevos videos de Ponte de Ambiente. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle click a la campanita y dejen sus comentarios acerca del tema del video de hoy o de otros temas que quieran tratar en el canal. Hasta pronto.